nos vamos entonces con justamente este punto que aquí lo habíamos dejado. Bueno, habíamos dicho que la parte del propósito de las lumbreras, o uno de los propósitos de las lumbreras, las luminarias, eran señalar. Y señalar, por tanto, cuando algo señala, funciona como un mensajero. Y es que Dios tiene algo que decir por medio de las luminarias. Dios quiere que veamos algo. ¿Sí? Ya lo veíamos a través de esa gematría, de esas palabras que eran el verbo decir y el sustantivo visiones en plural. Y la pregunta era, bueno, si Dios quiere que veamos algo, si Dios nos tiene algo que decir a través de las luminarias, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos a través de estos astros? Pues bien, en Génesis 1, 14 al 15, estábamos leyendo, que nos quedaremos en el 14, el propósito que fueran para señales, Behayul Leotot, y luego decíamos, y para solemnidades, Ulmoadim, y luego teníamos, y para días y años, Ulyamim Beshanim. Esto es lo que traducimos, Moadim como solemnidades. Algunas traducciones bíblicas, por lo que sea, han decidido poner aquí y traducir el término Moadim como estaciones. Bueno, estaciones, las de Vivaldi, ¿vale? Tenemos primavera, verano, otoño, invierno, pero esta palabra Moadim no está haciendo referencia a las estaciones del año para informarnos cuándo hay que cambiar el armario, sino que literalmente lo que tenemos aquí es la palabra solemnidades, citas divinas, apuntan a eso, ya hablaremos de este término en más detalle, pero no sería correcto traducir por estaciones. Bien, así que sin tu traducción, la traducción que tú utilizas habitualmente, ¿te pone estaciones? No, no hablamos de eso. No hablamos de primavera, verano, otoño, invierno. Estamos hablando de citas divinas, solemnidades, fechas señaladas, momentos claves a lo largo del año donde Dios le ha dicho a su pueblo que se reúna para un determinado fin, para un determinado propósito. Bien, este es el propósito, el fin eh, de estas luminarias. Entonces, en Génesis Javá, un comentario midrásico que ya os he compartido algunos fragmentos en ocasiones, siempre que esos fragmentos van acorde a lo que la palabra ya nos enseña, la Torah nos enseña, el Tanaj, Dios nos enseña en el Tanaj, pues aquí nos dice, respecto a este texto, dice, y sirvan de señales, se refiere a los sábados. ¿Sí? Aquí dice, y sirvan para señales, leotot. Estas señales, dice el comentario, son los sábados, los Shabbat. ¿Mm? Dice, y para las estaciones, fijaros que aquí sí traducen estaciones, bueno, pues a las 3 peregrinaciones, ya hablaremos de las 3 peregrinaciones, que son Moadim. Ul Moadim leíamos en el texto hebreo. Y luego decía, y para días, se refiere a los comienzos de mes, Rosh Hodesh, y luego años se refiere a la santificación de los años. Años Shemitah y años Yobel. Año Shemitah se tiende a traducir como año sabático, aunque el concepto de año Shemitah y año sabático, según nuestra mentalidad, no es lo mismo. Y ahora vamos a ver de qué se trata también en un momento. Y luego tenemos el Yobel, que sería el jubileo, pero de igual manera en nuestro contexto jubileo tampoco es el Yobel que tenemos en la Biblia. Por lo tanto, si hablamos de año sabático y año jubilar o año del jubileo, pero con un contenido diferente. ¿Sí? Y ya veremos brevemente también en qué consisten estos años. Pues bien, hablamos de señales Shabbat, estaciones Moadim, días, inicio de los meses y años, como decíamos, Shemitah y Yobel. Shemitah cada 7 años, Yobel cada 50. Bien, 49 más 1, que era 7 por 7,
¿sí? Y eran, de alguna manera, esto es en macro, lo que en la semana tenemos en micro. Y lo que en una de los Moadim tenemos también un micro de este patrón. ¿Sí? ¿Dónde? En la cuenta del Omer y la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, donde se tenían que contar 7 semanas, por lo tanto, 7 por 7 daba 49, más 1, y ese 1 era el día 50, donde se celebraba Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos esquemas micro y esquemas macro. El Shemitah y el Yobel tienden a ser macro de cositas que ya tenemos, el Shabbat, los Moadim y demás. ¿Vale? Esto solo para que lo tengamos en cuenta, aunque no vamos a hacer un estudio detallado de todos estos momentos clave, ¿eh? Esto lo iremos haciendo a medida que vayamos llegando a los pasajes que abordan esto. Ahora solo lo estamos haciendo a modo de introducción, como el propósito que tienen las luminarias. ¿Sí? Dios nos quiere hablar a través de las luminarias del Shabbat, de los Moadim, de los inicios de los meses, del año Shemitah y del Yobel. ¿Dónde vemos, por ejemplo, el Shabbat? Bueno, Éxodo 31, 16 al 17 nos dice, hablando de precisamente el cese, el Shabbat, dice, y guardarán los hijos de Israel el cese. ¿Sí? Algunos tendréis el día de reposo, por ejemplo. ¿Vale? Pero literalmente no tenemos allí lo que tendríamos como Yom HaShabbat, que sería esto, sino que Yom no aparece, por lo tanto día no está, y literalmente lo que nos dice, guardarán el cese, guardarán Shabbat. ¿Sí? La palabra Shabbat es el sustantivo del mismo verbo, que además suena igual, que es Shabbat, solo que con V se transcribiría. Y la palabra Shabbat, la acción de Shabbat, tiene que ver con cesar, con parar. No está tan vinculada al descanso o al reposo. ¿Sí? Hay un reposo y hay que entender el reposo del Shabbat, pero Shabbat es una acción que consiste en cesar, en dejar de. Bien, ¿qué es lo que hace precisamente Dios en la semana de la creación? Él cesa la actividad creadora de los otros 6 días. Bien, entonces en Shabbat va a hacer cosas, pero no la actividad de los otros 6 días. Por eso se le llama el día del cese, el día de, habitualmente entendido como reposo. Bien, y repite esta idea, dice, para hacer el cese, para hacer Shabbat por sus generaciones. Pacto perpetuo. Y ahora dice en el 17, entre mí y los hijos de Israel es señal. Esta palabra señal es ot, el singular de lo que tenemos aquí, por otot. Aquí tenemos el plural, otot, señales, y aquí tenemos el singular, ot. Entonces, ¿por qué señales en Génesis? Porque hay más de un Shabbat. Cada año tiene al menos 52 Shabbats semanales, más luego tenemos Shabbats, días de cese, propios de cada Moadim. Esto también lo vamos a ver, pero lo vamos a ver con los Moadim. ¿Vale? Entonces, aunque aquí lo dicen singular, hay más de un Shabbat al año, al menos 52, en función de los Shabbats que tengamos cada año. ¿Vale? Entonces, aquí nos da la información y el vínculo con lo que ya tenemos en Génesis, que las lumbreras, las luminarias, el sol y la luna, sirven para hablarnos del Shabbat y señalarnos, marcarnos este día en lo que es el ciclo semanal. Dice, será señal para siempre, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y respiró. Shabbat, fijáis, aquí tenéis el verbo en hebreo, Shabbat, el verbo que os decía antes, que os anoté aquí. Aquí pone Shabbat, que es cesó. Y luego dice, y respiró. Vainafash. Vainafash, pues ya es otro verbo que habría que analizar
Y cuando lleguemos a Éxodo 31, si Dios lo permite, lo estaremos haciendo. ¿Vale? De qué otra acción está llevando a cabo Dios aquí. Porque no solo dice cesó, sino que además añade y respiró. Pues bien, aquí tenemos señal. Y las señales son el Shabbat y cada uno de los Shabbats que tenemos en los ciclos de 7 días. Nos vamos ahora a estaciones, ¿eh? Esa palabra que ya he dicho que no estaría bien traducido estaciones, pero que algunas Biblias, algunas versiones, algunas traducciones bíblicas sí vierten de esa manera. Literalmente lo que nos dice es Moadim, Moadim. Y Moadim son tiempos señalados, solemnidades. Moadim a veces se traduce como fiestas del Eterno o fiestas, pero la palabra para fiestas será, o para fiestas será Hak, cuyo plural será Hagim, y aquí no se está utilizando Hak, que es propiamente fiesta. Se está utilizando el plural de Moed. Un Moed no es tanto una fiesta, sino un tiempo señalado, un momento específico en el calendario, un momento de encuentro. De hecho, al Mishkan, en algunos textos se le llama el Oel Moed, la tienda del encuentro, la tienda de la solemnidad, la tienda de la cita, la tienda donde hay un momento importante señalado de encuentro con Dios. Entonces, en el tiempo tenemos momentos que Dios ha dicho y los ha señalado a través de las luminarias y utiliza las luminarias para hablarnos, es decir, estos son los tiempos señalados, estos son las solemnidades. ¿Sí? El matiz entre solemnidad y fiesta creo que es importante, porque cuando lleguemos a Yom Kippurim, ya vamos a ver que no es una fiesta en el sentido que nosotros entenderíamos fiesta, pero sí es una solemnidad, es un día importante, un día señalado por Dios en su calendario, no en nuestro calendario, en su calendario. Bien, un calendario que funciona a través de las luminarias. Entonces, ¿dónde vemos que las luminarias sean señales también de estos Moadim? Pues, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el verso 104, verso 19, nos dice, hizo la luna para las solemnidades, Asayareach le Moadim. Aquí la palabra es la misma, Moadim, la misma que Génesis. Moadim. Dice, el sol conoce su entrada. Shemesh Yadá Mebo. Shemesh Yadá Mebo. Es lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos el sol y la luna para las solemnidades. El sol conoce su entrada, la entrada también de estas solemnidades, cuándo tienen que empezar. Así que el calendario siempre es lunisolar, no solo lunar, no solo solar, sino que tenemos a los dos astros, el astro grande y el astro pequeño, ¿sí? Porque son ciclos donde la luna y el sol van de la mano, porque cuando se aparta el sol, aparece la luna. Y por ejemplo, para Pesaj, una solemnidad que tenemos prácticamente a las puertas, en poco menos de un mes, vamos a estar celebrando Pesaj, si el Eterno lo permite. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cordero de Pesaj, el cordero o el cabrito de Pesaj, se sacrificaba, dice, entre las dos tardes. Luego, ¿qué marcaba el momento de sacrificar Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj? La marcaba el sol. Ahora bien, ¿cuándo teníamos que empezar o cuándo tenemos que empezar a cenar? Ya cuando el sol se ha ido y sale la luna, entonces sí, ya hemos cambiado de día. ¿Bien? Entonces necesitamos tanto el sol y la luna para saber y conocer los tiempos, tanto del Shabbat como de las solemnidades, como también, por supuesto, el Rosh Hodesh, cabeza de mes, como los años, año de Shemitah y año del Yobel. ¿Bien? Entonces aquí tenemos este texto y otro texto donde nos va a hablar de las solemnidades y es un capítulo, desde mi consideración, paradigmático. No es el único. ¿Sí? Casi todo el mundo cuando habla de solemnidades, ¿a dónde se va? A Levítico 23 y es obvio. Es un texto paradigmático, pero no es el único texto que nos hable de las solemnidades. ¿Sí? Por ejemplo, para Yom Kippurim tendríamos que ir a también Levítico 16. Si hablamos de Pesaj, no hay como no irse a Éxodo 12, por ejemplo. Y así tenemos diferentes textos
que nos van a hablar de las solemnidades. Pero paradigmático o programático es Levítico 23, todo el capítulo. Aquí solo os doy la entrada y el capítulo nos va a hablar de cuáles son esas solemnidades, empezando por el Shabbat. Así que el Shabbat no solo es señal, también es una solemnidad. Y luego va a continuar Pesach, Hakamatzot, el Omer Reshit, la ofrenda de la gavilla mecida que se hacía, de la cebada, va a continuar Shavuot y va a seguir luego con las llamadas fiestas de otoño, que serían esas solemnidades de Yom Teruah, el Yom Kippurim y Sukkot, que sería cabañas. Bueno, en Levítico 23:2 nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades, aquí dice Moadei. Moadei, ¿por qué no Moadim? Porque Moadei, esta terminación es distinta a Moadim. Aquí teníamos la terminación im. ¿Por qué? Porque aquí es solemnidades de. ¿Solemnidades de quién? De Adonai. Aquí tenéis el tetragramaton. Entonces, las solemnidades de Adonai. Este de, en hebreo se marca cambiando la terminación im y poniéndola en ei. Esto es un estado constructo masculino plural. Así que aquí nos está diciendo las solemnidades de Adonai. Por eso no vamos a ver la misma terminación. Simplemente, es una cuestión gramatical. Pero es la palabra Moadim en plural, igual que la tenemos en Génesis, igual que la teníamos en el Salmo. Bien, y aquí se va a repetir Moadai, Moadab, perdón, Moadai, mis solemnidades. Vamos a tener un sufijo. Se va a repetir con un cambio. Ei, ai. ¿Por qué? Porque mis solemnidades. Este ai nos va a marcar este mis, este posesivo. Bien, así se construye en hebreo. Entonces, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Adonai, que las convocaréis convocaciones de santidad, estas son mis solemnidades. Y aquí podríamos poner 2 puntos y va a empezar a enumerar cuáles son las solemnidades de Adonai. Por eso no hablamos de fiestas humanas o de invención humana o de invención del corazón humano, sino que hablamos de fechas señaladas que Dios ha marcado en su calendario y son sus citas solemnes a las que su pueblo no puede faltar. A día de hoy no tenemos todos los ingredientes para llevar a cabo a plenitud la solemnidad, pero sí podemos estar haciendo memoriales de cada una de ellas. ¿Sí? Y hay cosas que seguimos pudiendo hacer aún en la diáspora, aún cuando no hay templo, aún cuando hay cosas que se pueden hacer, otras no. ¿Sí? Pero todas aquellas que se puedan mantener, que se pueda mantener vivo el recuerdo de estas citas solemnes, transmitir a las próximas generaciones lo que Dios ha marcado con esas luminarias. Nos ha dicho, mira, tal día, a través de la posición de la luna, este día, tú cuentas y va a ser Pesaj. Y ahí empieza Hak Hamatzot, la fiesta de los ácimos, los panes sin levadura. Sí, nos marca en el cielo, nos muestra su calendario. Por eso no adoramos los astros, pero sí los debemos observar, porque Dios nos habla a través de ellos. ¿Sí? Ya vimos que eran señales y son señales, además del Shabbat, también de las solemnidades y las solemnidades de Dios. Pues bien, vamos a ver dónde tenemos que también son señales de los días, el inicio de los meses. En Números, capítulo 10, verso 10, dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, fijaros, aquí tendríamos la palabra que venimos considerando, dice, y en las cabezas de vuestros meses tocaréis las trompetas, y aquí se está refiriendo a las trompetas de plata, no al shofar, al cuerno de carnero, aquí se refiere a las trompetas de plata, ¿sí? Y esto voy a hacer un inciso. Hay grupos que tocan el shofar en Rosh Hodesh o en las solemnidades, pero el mandamiento, la prescripción, no es a que cualquiera toque el shofar, sino a que los sacerdotes, los levitas, toquen las trompetas de plata, porque solo ellos podían tocar las trompetas de plata, no cualquiera.
Bien, entonces esto es un elemento que si uno no es levita, pues se abstiene y no pasa nada. Bien, no le toca a él tocar la trompeta. Bien, entonces dice sobre vuestros holocaustos, se tocarán las trompetas, sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por recuerdo ante vuestro Dios. Yo Adonai vuestro Dios. Bien, entonces vemos cómo las cabezas de vuestros meses, dice así literalmente, las cabezas de vuestros meses, también eran una fecha importante, una fecha señalada dentro de lo que era el calendario de Dios. ¿Por qué? Porque teníamos, además de un holocausto continuo, además de un holocausto que se hacía de manera especial en Shabbat, también cada inicio de mes tenía su ofrenda, tenía su holocausto, tenía su libación, etcétera, etcétera. Todo eso está legislado, recogido en la Torá, y son de alguna manera tiempos que Dios ha dicho, esto lo tenéis que tener en vuestro calendario, a través de los cielos. ¿Qué marca el inicio de mes? La luna. La luna nos va a marcar el inicio de mes. El Rosh Hodesh, cabeza de mes. Bien, entonces es algo que también es importante tener en mente, no solo las solemnidades, la fiesta, la alegría, sino también momentos a lo largo del año que nos van a ir indicando cuándo comienza cada uno de los meses. También Números 28:11 nos va a decir, y en las cabezas de vuestros meses, misma frase que teníamos antes, ofreceréis holocausto a Adonai. Toros, hijos de ganado, ganado vacuno, evidentemente, 2. Y carnero, 1. Corderos de un año, 7 perfectos. Así que fijaros lo que había que ofrecer a Dios. Luego va a continuar con la libación, con la minjá, la ofrenda de cereal que acompaña a este holocausto o a estos holocaustos. Y era todos los meses lo que se tenía que ofrecer, lo que se tenía que traer al templo para ofrecer a Dios. Bien, así que de vuelta vemos que es un momento señalado también en el calendario. Ya tenemos entonces señales, Shabbat, estaciones, Moadim, las solemnidades, los días, inicios de meses. Nos vamos con los años, años Shemitah y Yobel. Levítico 25:4 nos dice, y en el año séptimo, cese de ceses, Shabbat Shabbatón, dirá en hebreo. En el año séptimo, cese de ceses, Shabbat Shabbatón. Será para la tierra, es decir, se dejaba descansar la tierra, cese Shabbat para Adonai. Tu campo no sembrarás y tu viña no podarás. Este séptimo año, que era el año que se tiende a traducir como sabático, precisamente viene de Shabbat, era un año de remisión de deudas. Lo tenéis, por ejemplo, y lo podéis ver en Deuteronomio 15:9, y también donde se le daba descanso a la tierra. En Éxodo 23:11, Levítico 25:20, Nehemías 10:31 nos habla también de este descanso de la tierra. Y como decía, en nuestro contexto se conoce como año sabático. Bien. Luego teníamos también el año jubileo. En Levítico 25, del 10 al 12, nos dice lo siguiente. Y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus moradores. Jubileo, Yobel, esta es la palabra, será para vosotros, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y volveréis cada uno a su heredad, y cada uno a su familia volveréis. Aquí de vuelta, jubileo, se me pasó marcar pero aquí lo tenemos. Jubileo, el año 50 será para vosotros. No sembraréis y no segaréis lo que naciere de suyo, y no vendimiaréis sus viñedos. ¿Por qué? Porque es jubileo, Yobel, repite 3 veces, santo será para vosotros. Del campo comeréis su abundancia. Bien, así que también tenemos ese año 50, hablando de los años que señalan precisamente esas lumbreras, esas luminarias, esos astros. Bien, insisto, esto solo es a modo de introducción, no estamos viendo el año Shemitah, no estamos viendo el año Yobel, son años con mucha riqueza, con mucha enseñanza, pero si Dios lo permite, los estaremos estudiando cuando lleguemos a esos textos. Bien, igual que el Rosh Hodesh, igual que
eh, los Moadim, igual que el Shabbat. ¿Eh? Además, el Shabbat es uno de mis temas favoritos. Bueno, seguimos entonces, porque además de señalar estos eventos semanales, mensuales y anuales, Dios también usa las luminarias para señalar algo más. Así que no solo Dios va a señalar estos momentos a lo largo del año, sino que también va a usar estas luminarias para otras cuestiones. Ahora, ¿qué otras cuestiones? Pues fijaos, en Isaías, el capítulo 13, versos 9 y 10, dice: He aquí, el día de Adonai viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para poner la tierra por espanto, y sus pecadores exterminará de ella. Porque, y fijaros, ahora va a hablar de las estrellas de los cielos y sus constelaciones no harán brillar su luz. Se oscurecerá el sol en su salida y la luna no resplandecerá su luz. Está vinculando Dios por boca del profeta ciertos fenómenos, ciertas señales en estos astros con un día que es conocido como el día de Adonai, que es el día de la ira. Un día del que no solo habla el profeta Isaías, sino que la literatura profética que tenemos en el Tanaj hablan de este día en diferentes maneras, con diferentes textos, pero se vinculan a señales en los cielos. Así que los astros, no solo Dios los utiliza para hablarnos de momentos especiales en el año, como serían el Shabbat, como serían los Moadim, el Yobel, el Rosh Hodesh, sino también de momentos importantes en el devenir de la historia humana, donde Dios va a actuar de una manera específica, de una manera determinada. Bien, así que no solo miramos y observamos los astros para tener ese calendario de Dios en cuanto a lo que hemos considerado hasta ahora, sino también para ver el cumplimiento de profecías que han vinculado ciertos acontecimientos a señales en los cielos, como es este el caso. Otro texto donde además vemos esta idea está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 1 y 10 en este caso. Dice, tocad shofar, aquí se dice shofar, no habla de las trompetas, dice, tocad shofar en Sión y dad alarma en el monte de mi santidad. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene el día de Adonai, porque está cerca. Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se enlutarán, por lo tanto, vestirán de negro, de alguna forma, y las estrellas retraerán su resplandor. Unas señales muy similares, aunque lo expresa con otro lenguaje, a las que teníamos. Pero también el sol, la luna y las estrellas van a quedar de alguna manera afectadas o van a ser una muestra, si cabe, del tiempo en el que nos encontramos. Del tiempo en el que nos encontramos. Recordemos, voy a aprovechar, no lo tenía puesto aquí, pero voy a aprovechar para irme un momento a Génesis y os lo muestro. Recordemos que la palabra días que tenemos aquí, dice, y serán para señales, para unidades, para días y años. La palabra yamim no solo significa días de 24 horas, que sí, esto sería un sentido. Cuando estuvimos hablando de los días de la creación, y estuvimos diciendo que un día es como 1000 años, hablábamos, por tanto, que la palabra yom, en su plural yamim, son también periodos de tiempo. Periodos de tiempo, ya sean 24 horas o más. Entonces, cuando aquí nos está diciendo Génesis que las luminarias son para señalar días, podríamos también decir para señalar tiempos, y la palabra años que tenemos aquí también se podría entender como cambios en esos tiempos. De hecho, ¿un año qué es? Bueno, pues un cambio de ciclo, ¿no? Entonces, las luminarias también señalan tiempos y cambios
en esos tiempos. Por eso tenemos este segundo propósito que estamos viendo, que no solo es señalar Shabbat, señalar los Modim, los Rosh Hodesh y demás, sino que el propósito, juntamente con este primero que hemos visto, es señalarnos, y justamente, por ejemplo, el día de Adonai, un día particular en el devenir de la historia humana. También se mencionan estas señales en el libro de Joel, capítulo 2:31 y en el 3:15. Esto según la numeración de las Biblias cristianas. ¿Sí? En la Biblia hebrea, el libro de Joel va a tener otra numeración. De hecho, va a tener, creo que son 4 capítulos, si mal no recuerdo. Creo que las Biblias cristianas tienen 3 y la Biblia hebrea tiene 4. Entonces, varios profetas también hablan de este día, el día de Adonai, como el día de la ira, como decía. Bien, entonces, señalan tiempos especiales y Jesús, Yeshua, habló también de esto en Lucas capítulo 21, versos 25-26. Esto también lo tenéis en los sinópticos, solo que he escogido el de Lucas, porque aquí en Lucas habla de precisamente señales, hablando de este tiempo. Esta va a ser la palabra griega que ahora os voy a mencionar en un momento. Primero vamos a leer el texto. Mencionaré qué palabra griega tenemos aquí y dónde aparece en la Septuaginta. Es llamativo. Entonces, justamente en Lucas es donde aparece esta palabra. Mateo y Marcos la omiten, pero sí hablan de las señales en los cielos también. Dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra angustia de las gentes, en perplejidad del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Por qué? Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Así que aquí está hablando del día de la venida del Hijo del Hombre, del Mashiach, del Rey, y de vuelta vincula a señales en el sol, la luna y las estrellas, tal y como tenemos en los profetas. Entonces, la palabra señales es esta palabra griega que tenemos aquí, que si nos vamos a la Septuaginta, fijaros, me voy a esta palabrita que la tenemos en esta forma. De vuelta, no sabemos griego, pero sí sabemos de formas. Entonces, esta forma que tenemos aquí, la vamos a tener aquí. ¿Y dónde estamos? En Génesis 1:14, la traducción que hace de la Septuaginta del texto hebreo. Y la palabra semella, que es esta palabra, que es la misma que tenemos en Lucas y que registra Lucas, es la palabra que se usó en la Septuaginta para traducir el término otot, señales, del texto masorético. Así que semella son las señales cuyo propósito tienen las luminarias. Bien, así que fijaros cómo vincula Lucas, está vinculado con Génesis y está vinculado de vuelta, como ya hemos visto, con el día de la ira, con la venida del Hijo del Hombre y con todos estos acontecimientos aún hoy escatológicos, es decir, que están por venir, que son acontecimientos futuros y que aún no han llegado. ¿Bien? Porque el sol, la luna y las estrellas, a la dimensión de las que nos hablan los profetas, aún no han llegado a su culminación. Sí han habido momentos en la historia donde han habido eclipses y han ocurrido cuestiones importantes con esos eclipses. Sí nos hablan, por ejemplo, los evangelios de que el día que Jesús, Yeshua, murió, se oscureció y hubo tinieblas en toda la tierra. Hay y han habido acontecimientos así, y hay un acontecimiento, un eclipse muy próximo del que la gente también está hablando, que va a ocurrir en este mes de abril, y cada vez que hay una luna de sangre o cada vez que hay un eclipse, hay todo un revuelo, ¿sí? Ahora bien, al punto del que nos hablan los profetas, aún no hemos llegado. Aún está por llegar ese día, porque nos habla no de un simple eclipse, sino que es algo que afecta al sol, a la luna, a las estrellas. Hay remoción de la creación, hay otros eventos vinculados a esas señales. No solo son que el sol se oscurezca, tienen que haber más cosas que pasen. Bien, entonces, sí tenemos que estar pendientes, como decíamos, observar los cielos
y escuchar el mensaje de Dios a través de eso. No adorar a los cielos, no pensar que son los cielos o las señales en los cielos los objetos de culto, sino el único creador de los cielos y de la tierra. Entonces, a este respecto, dos advertencias importantes. La primera, no temer, no temer. Jeremías 10:2 dice lo siguiente. Así dijo Adonai, el camino de las naciones, a Goyim, de los gentiles, no aprendáis, y de las señales de los cielos os asustéis. Es decir, no aprendáis y no os asustéis de las señales de los cielos. Un meotot, aquí la palabra otot la conoceréis también de Génesis, y de las señales. No os asustéis, aunque las naciones se asusten de ellas, aunque los goyim, los gentiles, se asusten de ellas. ¿Sí? Este lenguaje me hace acordar de Jesús en el Sermón del Monte cuando dice, los gentiles piden todas estas cosas, la comida, el vestido, dice, pero vosotros no os afanéis como se afanan los gentiles. Bueno, aquí Dios por boca del profeta nos está diciendo algo similar, solo que en dirección a las señales de los cielos. No os asustéis de estas señales, ni siquiera de cuando las señales de las que nos ha hablado, que venga el día de la ira. ¿Sí? Que se asusten los goyim, que se asusten los gentiles, que se asusten aquellos que no conocen a Dios, ni el tiempo de su advenimiento, ni todo lo que está escrito en la Biblia. Pero también el apóstol Pablo en una de sus cartas va a decirle a la comunidad, no os sorprenda aquel día como ladrón en la noche. No debería sorprenderos, no debería cogeros desprevenidos. Ya los profetas están advirtiendo de lo que va a venir. Entonces, si cuando llega nos asustamos, ¿hoy qué ha pasado? ¿Dónde está la diferencia con aquellos que no conocen a Dios y no conocen la palabra de Dios? No hay ninguna. Estamos exactamente igual. Así que aunque son señales de acontecimientos que son para echarse a temblar, sin ninguna duda, Dios nos dice, no os asustéis. Así que primera advertencia, no temer, no tener miedo. Y la segunda, no usarlos mágicamente, no usarlos mágicamente. Ya hablamos de la idolatría y decimos, bueno, pues a veces no es tan... sí, hay otras formas de idolatría, el horóscopo, tarot, etcétera, etcétera, eh, en las que se utilizan los astros como aquellos que de alguna manera son los dueños del destino de la humanidad, y en realidad el dueño único del destino de la humanidad es Dios, el que los creó. Bien, entonces sí hay una forma de idolatría también en nuestros contextos, pero aun cuando no se utilizaran de una forma idolátrica, sí hay dentro del pueblo de Dios quien los está usando de manera mágica. Y fijaros qué texto, este texto me llamó mucho la atención y me vino muy bien, especialmente de cara a un eclipse que tiene que ocurrir ahora en abril. No sé, no recuerdo la fecha, pero fijaros qué dice Dios por boca del profeta Isaías, capítulo 47, verso 13. Dice, ¿te has cansado en tus muchos consejos? Está diciendo Dios a Israel. Dice, comparezcan ahora y te salven los trazadores de los cielos. Es decir, los que hacen el mapa celeste, los que van agarrando y van uniendo y van haciendo análisis y esquemas de los cielos, de los eclipses, de lo que pase, no pasa. Y dice, los que contemplan las estrellas. Y aquí viene el punto. Los que hacen saber por los meses de las cosas que vendrán sobre ti. Y fijaros que esto es algo contrario a lo que Dios quiere. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio creo que es una línea muy fina entre ser observadores de los cielos y ser agoreros, adivinos, magos que están interpretando señales de los cielos para decirle al pueblo de Dios, va a venir esto, va a venir aquello. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí hemos escuchado, al menos una vez en nuestra vida, el fin del mundo llega este año? Este año va a pasar tal, va a pasar cual, aún dentro del propio pueblo de Dios. Que esto es lo grave, porque que pase entre los que no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios, puede ser comprensible, pero que dentro del pueblo de Dios se estén utilizando esas señales
y haya contempladores de las estrellas, y hayan gente que entiende mucho de todos los astros y todas las alineaciones planetarias. ¿Para qué? Para pronosticar cosas que Dios no ha dicho. Eso es falsa profecía. Porque si un profeta habla de manera, ¿cómo dice el texto? De su propia cuenta, palabra que Dios no ha dicho, y dice, mira, todo esto son señales de Dios para su pueblo, pues hay que hacer algo con ese profeta, según la Torá. Entonces, cuidado con esto, no temamos las señales de los cielos, tampoco las usemos mágicamente, ni atendamos a aquellos que las usan mágicamente, que las usan para hacer pronósticos, vaticinios, porque eso es otra forma de magia, de adivinación, cosa que la Torá prohíbe. Entonces, ¿haremos bien en observar los cielos? Sí. En estar pendientes de qué tiempos nos señalan acorde a lo que está escrito en la palabra, sí. Pero la base tiene que ser la Biblia, no otra cosa. No palabras de hombres como estos, los trazadores de los cielos, que contemplan las estrellas y hacen saber por los meses de las cosas que vendrán sobre ti. Tengamos cuidado también con eso, porque uno de los motores del ser humano es el miedo. Y por miedo podemos acabar incurriendo en transgresión de la Torá, porque tenemos miedo a lo que pasará, tenemos miedo de las señales. ¿Y qué nos ha dicho? Y voy a dar paso al tiempo de preguntas y breves comentarios con este texto. De las señales de los cielos no os asustéis. No aprendáis ni os asustéis de las señales de los cielos. Aunque las naciones se asusten, que esto no pase dentro del pueblo de Dios, que esto no te pase. Hay una frase por ahí, no recuerdo quién la dijo, pero dice que el que teme a Dios no tiene nada que temer. El que teme a Dios no tiene nada que temer. Así que nuestro único temor sea Dios. Y con esto termino.